¿Sabes cómo se llama este sentimiento? Este gusto por el mal ajeno. Bueno, el gusto por el mal ajeno. Bueno, la verdad que... Bueno, en el fondo sí me da gusto, la verdad sí. Pero bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Fíjate sentimiento? que en español tenemos una palabra para referirnos a la tristeza por el bien ajeno. Es la envidia. Sí. Pero la inversa exactamente, no tenemos palabra en español, pero en alemán sí hay una. O sea, la inversa quiere decir que te... Sentirse alegre por el mal ajeno. Ah. Además es una sensación mucho más frecuente. Ajá. No todos somos envidiosos, pero sí creo que una gran mayoría se alegran con el mal ajeno. Y se le llama Schadenfreude. Schadenfreude. Sí. Es una palabra rara. Pero, en fin, o sea que por accidente vas a ser ahora la coordinadora. Pues sí, bueno, también por eso me alegro, no nada más por el mal ajeno de este... Pero no nunca te había oído cantar, entonces seguramente es también porque... Bueno, es que ahora justo vienen proyectos padrísimos en la escuela, entonces la verdad sí me da mucho gusto estar yo como más a la cabeza y no el... O sea, fíjate, tú te esmeraste pensando que a través de tus méritos ibas a llegar al puesto. Sí. No sucedió. No. Porque por lo visto otro factor intervino ahí para que pusieran a este Nematelminto en el lugar. Sí, que no tengo idea. No sé si es hermano de alguien o primo de alguien, pero sí, definitivamente otro factor. Y ahora el azar te entrega el puesto. Ay, sí, bendito azar. Bendito azar. Fíjate que el azar es uno de esos ingredientes que también participan en la hechura de los acontecimientos. No solamente es la voluntad porque tú te lo propongas, ni tampoco las dificultades que uno vence que representan a la necesidad, sino también el azar. Fíjate que tengo buena amistad con Gustavo Sainz, que alguna vez platicando allá en la FIL de Guadalajara, me contaba una cosa que no sé si sea cierta, Ajá. pero son de esas historias que, si no son ciertas, merecerían serlo. A ver, ¿cómo es? Estábamos ahí platicando y había muchas personas en la mesa. Y decía que él se había ganado la beca Guggenheim, esta beca importantísima que permite que el escritor se separe de cualquier actividad y se dedique a hacer lo que le gusta y además patrocinado, financiado por un muy buen capital. Uh-huh. Entonces le dieron la beca Guggenheim, efectivamente, eso sí es constatable. Uh-huh. Y nos preguntaba, ya que no saben por qué me la dieron. ¿Y por qué se la dieron? Pues resulta que él había presentado como proyecto de trabajo una serie de viajes para recorrer los puntos más remotos entre sí en el mundo y poderse entrevistar con las personalidades más destacadas que él en ese momento consideraba dignas de platicar con ellos. Qué buen proyecto. Imagínate ir a buscar a China a un personaje y luego de ahí moverte hasta Australia para buscar a otro. En fin, era un propósito verdaderamente desquiciado. Y cuenta él que luego uno de los jurados, cuando ya le concedieron la beca, le reveló la razón por que le habían dado la beca. Digo que aquí sí ya no sé si será cierto o no, porque Gustavo pues es muy fantasioso y aparte pues es un escritor maravilloso, muy conocido por su obra esta... Gazapo. De Gazapo, justo, sí, me o La acuerdo. princesa del Palacio de Hierro. Sí. En fin, tiene muchísimos libros, pero el caso es que le dieron la beca justo para cumplir con este anhelo. Y según cuenta uno de los jurados, decía Gustavo Sainz, Sí. estaban cansadísimos después de 2 días de encierro, revisando los proyectos de los concursantes, y como él se apellida con S, estaban los folders acomodados en orden alfabético, y cuando llegaron a él, a la S de Sainz, ya estaban desfalleciendo. Y cuando leyeron el proyecto, fueron tales las carcajadas que les despertó que este Que aspirante... auténticamente los despertó. Sí, propusiera una cosa tan descabellada que por la alegría que les causó, dice Gustavo que le dieron la Guggenheim. Te digo que yo no sé si esto sea verdad o no, pero son de esas historias como aquella que le adjudican a Einstein. ¿Cuál? Una muy simpática que durante toda su infancia se mantuvo callado al grado de que sus padres estaban temerosos de que fuera mudo y un día por fin habló, ya ha cumplido los 5 o 6 años. Wow. Y habló para quejarse de que la sopa que le habían servido estaba caliente. ¿Cómo? Entonces los papás de Einstein le preguntan, oye,
¿pero cómo? ¿Qué si hablas? Y dice, sí, por supuesto. ¿Y por qué no lo habías hecho? Porque hasta ahora todo había venido bien. En fin, hay anécdotas que son incorroborables, pero que valdría la pena que fueran ciertas, porque de verdad son simpatiquísimas. Pero fíjate que, justamente hablando de esto del azar, hemos estado platicando aquí el asunto de cómo la voluntad es importante para marcar uno su vida, cómo también el contexto en el que uno nace se vuelve como una especie de destino, y muchas veces las cosas suceden por azar. O sea que no es solo la voluntad, definitivamente. No, ni tampoco la circunstancia o la necesidad, sino que también interviene el azar. Yo tenía un maestro muy querido, Eduardo Nicol, que en su libro Los Principios de la Ciencia explicaba en qué consistía el azar. Y por fin un día me lo aclaró, porque ir de pronto corriendo por una calle, llegar a la esquina y interceptarse con otra persona que va corriendo y que llegó en ese justo momento, era algo que no se podía prever. Pero ese choque sucede por azar. Pero si te fijas, la manera como se dan los pasos, la velocidad que adquiere uno en la carrera, lo mismo la trayectoria del otro, cada una de esas trayectorias es perfectamente calculable. Lo que no es calculable es el momento de la intersección. Claro. Entonces, el azar no es más que el cruce de dos líneas causales. Viene una causalidad por un lado, algo perfectamente determinado, y por el otro también. Lo que pasa es que no podemos prever el momento justo en que van a tropezar. Esto, si te lo imaginas con lo que sucede cuando se calienta el gas en un recipiente, las partículas del gas brincan hacia todas partes, y aunque cada una de ellas podría matematizarse su trayectoria, lo que no es posible es saber cómo va a estar una partícula en un determinado momento, porque se tropieza con otro y luego con otra, y la cantidad de entrecruces de estas líneas causales hacen que la conducta del gas en calentado sea azarosa. Entonces, qué curioso, o sea que el azar es muy azaroso. El azar es muy azaroso y tiene en el fondo un respaldo en la causalidad. Y es curioso que cuando pensamos en nuestra vida, que es el resultado de nuestra voluntad, pues estamos verdaderamente viendo las cosas muy en blanco y negro. También hay circunstancias que pesan, como hemos visto. Sí. Y es que yo no sé si el azar sea, quizá de entre los tres factores que intervienen, el más decisivo. Curiosamente, porque uno pensaría que no. Es que me hiciste recordar una película, no sé si la viste, la de Corre Lola, corre, que justo el director como que hace variaciones en la mismita historia y se cambia la velocidad en la que la protagonista iba corriendo, o se cambia un detalle y cambia la historia por completo. Claro, pues es que ahí está lo del efecto mariposa, ¿eh? ¿Cómo es eso? Un solo elemento que se modifique y como está eslabonado con todo el resto, termina causando un destino o un desenlace completamente diferente de lo primero. Fíjate, esto del efecto mariposa lo descubrió un climatólogo que por casualidad se dedicaba a programar una computadora para prever un clima con muy poquitas variables. Entonces le había puesto un nombre a la ciudad esta, y un día, todas las mañanas, revisaba el clima que tenía, copiaba los datos en el formato y echaba a andar las variables a ver qué clima iba a haber el día de mañana. Un día ya no se acordaba porque fue a tomar café y al volver no supo si ya había o no puesto las cantidades para echar a andar el programa. Y se le ocurrió que iban a copiar nada más los primeros 5 o 6 dígitos y no tanto 7 u 8 dígitos. Total, redondeó la cantidad. Y sí había echado a andar con los números correctos la primera vez y lo echó a andar con la segunda vez. Entonces al día siguiente tuvo 2 gráficas. Una que parecía muy similar a la otra en los primeros momentos. Pero conforme se iba adentrando en el tiempo, la distorsión de los resultados era tremenda. Entonces de ahí viene aquello famoso de que un aleteo de mariposa